Bueno, tenemos la entrevista de la semana, la entrevista que tenemos todos los miércoles, y bueno, en este caso, el pasado 21 de febrero se cumplieron 130 años de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, y en esta Copa de la Liga, precisamente, la AFA firmó un contrato con Adidas y lanzó una pelota llamada Olympus 1893, precisamente conmemorando el aniversario de la creación de la Asociación del Fútbol Argentino. Del otro lado de la línea tenemos a la señora Estela Alzugaray de Rueda, directora del Buenos Aires English High School, el colegio precisamente que fundó aquel recordado escocés que también fundó la Asociación del Fútbol Argentino, Alexander Watson-Hampton. Estela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es un placer de volverla a saludar. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está usted? Bien, acá andamos. Bueno, conmemorando los 130 años de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, que bueno, la AFA precisamente homenajeó a ese acontecimiento con una pelota que la denominó Argentum 1893. ¿Qué me puedo decir de la vida de este ilustre escocés que seguramente vino como tantos inmigrantes a la Argentina allá por fines del siglo XIX? ¿Qué me puede decir de Alexander Watson-Hampton? Bueno, ¿qué le puedo decir yo? Considero que era un hombre muy moderno y avanzado para su época, y así como fundó el colegio, donde trató de incorporar todo tipo de deportes, porque estaba convencido que los deportes eran una herramienta esencial como un complemento para la educación. En el colegio, cuando se fundó, había no solo fútbol, había hockey, tenis, natación, boxeo, sí, esgrima, hasta ping pong o tenis de mesa se jugó en el colegio. Sí. Y con el correr de los años él fue viendo que lo que más entusiasmaba a sus alumnos era la pelota, y por eso 9 años después de fundar el colegio fundó lo que dio origen a la AFA. En ese momento se llamaba Argentine Association Football League. ¿Y cómo es que viene a la Argentina? O sea, se traslada desde su Escocia natal, cruza el océano y viene a la Argentina. ¿Cómo es que viene a la Argentina? Vino a la Argentina con un contrato para ser director del colegio St. Andrews, San Andrés, que hoy en día, en aquel momento estaba muy cerca de lo que después fue nuestro colegio. Hoy en día está en Olivos y se está mudando también. Claro. Es un colegio más antiguo, tiene 138 años. Claro. Y vino con un contrato para ser director de ese colegio. Sí. Y trató de innovar, trató de solicitar que habilitaran un gimnasio, y la respuesta fue que no había fondos como para abrir un gimnasio. Sí. Y entonces, cuando se estaba por acabar su contrato, promediando el año 1883, consultado si iba a permanecer en el colegio, dijo que no, porque iba a fundar su propio colegio. Claro, a mí siempre me gusta ubicar al oyente, al radio escucha, en el contexto de la época. Usted me dice que vino en 1882, en una Argentina que estaba todo por hacerse. El presidente Avellaneda tuvo su periodo constitucional entre los años 1874 y 1880, y durante su mandato se sancionó una ley para atraer a los inmigrantes de todas partes del mundo. Y bueno, ahí empezaron a venir en los barcos los inmigrantes, precisamente porque en esta nación necesitaba mano de obra, necesitaba mucha gente en todo sentido. En este caso se necesitaba a Alexander Watson-Hampton para la educación. Y en la educación, precisamente, Sarmiento, ya que fue el
el presidente anterior a Avellaneda, o sea, Sarmiento fue presidente en 1868 hasta 1874, recordemos que el periodo constitucional duraba 6 años, hace un censo y le arrojó que el 78% de la población era analfabeta. Bueno, en materia de educación estaba todo por hacerse. Bueno, y en ese contexto es que viene el creador del Buenos Aires English A School a la Argentina. En ese proceso floreciente de la Argentina y en materia de educación precisamente estaba todo por hacerse. Vale esta introducción, bueno, para decirnos quién era. Era un profesor egresado ¿De qué facultad, Estela? De la Universidad de Edimburgo. Él había nacido en sí, Glasgow, sí. en el seno de una familia humilde, en un barrio muy humilde de Glasgow. Claro, sí, y tuvo una infancia muy triste, ya que a los 2 años perdió a su papá, su papá, y 2 años más tarde falleció su mamá, con lo cual lo crió una abuela. Claro. Pero cuando tenía 10 años falleció su abuela, con lo cual ingresó a lo que sería un orfelinato. Ni siquiera se llamaba school, se llamaba hospital. Y por eso ahora que usted lo nombra Sarmiento, yo en muchos sentidos lo comparo a Sarmiento, en el sentido que era también un self-made man, de origen muy humilde ambos. Por supuesto, Sarmiento llegó a presidente de la Nación y ocupó otros cargos que Watson Hudson no, pero sí los equiparon en el sentido de que ambos fueron en cierta forma autodidactas. En un montón de... y lo llevó a conocer, tengo entendido, a Sarmiento, lo llevó a conocer, ¿no? Sí. Así cuentan que se entrevistó con Sarmiento y que Sarmiento le dijo que aprendan los muchachos, a las patadas, pero que aprendan. Claro, exactamente. Que bueno, yo le digo siempre a los oyentes que cuando estoy entrevistado yo le hago la pregunta y me gusta ubicarlo en el contexto. En ese contexto vino Alexander Watson Hampton a la Argentina. Bueno, y ahí me dijo que tuvo un contrato de 2 años con el Colegio San Andrés, ¿no? Fue así, y después crea su propio colegio, ¿no? Es así. Tal cual, promediando el año 1883, cuando fue consultado si pensaba continuar, dijo que no, que él iba a fundar su propio colegio. Y durante todo el mes de enero de 1884 publicó avisos en el diario The Standard, publicó avisos todos los días, distintos avisos, en algunos de los cuales ponía la palabra gymnasium en letras de molde bien grandes, como diciendo, bueno, el gimnasio que pedí en el San Andrés y no me concedieron, yo voy a tener en mi colegio. No solo abrió el colegio el 1 de febrero de 1884, era un viernes, ese día convocó a la inauguración, pero las clases propiamente dichas empezaron el lunes 4 de febrero. Claro. Pero no solo ofrecía los 3 niveles, nivel inicial, primario y secundario, sino que también ofrecía clases vespertinas para adultos, en un montón de materias, inglés, francés, alemán, dibujo, contabilidad, baile, de todo, clases vespertinas para adultos. Y relataba todo lo que, en los avisos, todo lo que iba a ofrecer. Así fue como en 2 años la calle, porque el colegio se inauguró en la calle Perú, 253, 257. Claro. La numeración no coincide con la de hoy en día. El Perú 253 era entre Belgrano y Venezuela. Muy cerca de la Manzana de las Luces, a una cuadra más o menos. Muy cerca. Lamentablemente ese edificio fue demolido. Hoy en día hay una playa de estacionamiento. Y en cambio el edificio lindero sigue en pie. En 2 años le quedó chica la propiedad,
y se mudó a otra en Barracas, cerca de la Plaza Constitución, que se llamaba Pencliff House. Sí. Luego se fue acercando hacia el norte, se mudó a Palermo, Santa Fe 3500, 3600, sí. Era la quinta Garrigós, sí. Y a partir de 1906 se instala ya acá en Belgrano. En la actual ubicación en Melián y Sucre, ¿no? Melián 1880, Melián entre Pampa y Sucre. Entre Pampa y Sucre, Belgrano R, para ser más preciso. Ahí está. Así que en 1906, se inaugura donde está el colegio actualmente. Y bueno, de ahí, digamos, vamos ahora al tema deportivo, que es la enseñanza del fútbol en el colegio. Y después lo que se transformó en un fenómeno social que se expandió a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo fue que introdujo el fútbol en el colegio? ¿Como una materia de educación física, como una competencia? ¿Cómo fue que introdujo el fútbol en las clases de educación física, seguramente en el colegio? Bueno, como le dije, no era solo fútbol, todos los deportes. Pero seguramente había tenis. A los estudiantes lo que más les gustaba era patear una pelota, seguramente. Por eso fue que tuvo tanto éxito. Pero era integral, todo tipo de deportes, hay que aclarar eso. Había todo tipo de deportes, sí. Natación, tenis. Claro. Y en algunos de los avisos dice cancha de tenis y hamacas para las niñas. Para las niñas. Para las niñas hamacas. Claro. Pero él fundó la liga 9 años después de fundar el colegio, claro. Y él empezó a presentar alumnos del colegio, sí. Pero los primeros años lo ganó siempre Lomas Athletic. Sí. Durante 6 años consecutivos fue Lomas Athletic. En 1899 ganó Belgrano Athletic, que es un club que está acá a la vuelta de nuestro colegio, sí. Y en 1900, porque él en 1898 fundó también el club del colegio, que tenía el mismo nombre, se llamaba English High School Athletic Club. Sí. Pero en 1900 obtiene el título de primera división, sí. El English High School Athletic Club. Y recién ahí los otros integrantes, que eran todos clubs, Rosario Athletic, Lomas Athletic, presentaron una queja diciendo que no se podía permitir que un equipo siguiera jugando en primera división, sí. Con el mismo nombre que un colegio, porque sí. Era una forma de hacerle publicidad encubierta al colegio. Claro. ¿Por qué consideraba que era una forma de publicidad para el colegio? Porque llevando el mismo nombre que el colegio, y siendo tan popular ese equipo, sí. El diario El Herald, que era un diario que se imprimía en inglés, hasta hace pocos años siguió circulando el diario Buenos Aires Herald. El diario El Herald en 1900 organizó una encuesta entre sus lectores para preguntar cuál era el equipo más popular del momento. Y ganó el English High School por voto popular. Ajá. Tenemos el trofeo en el colegio, que es una ponchera enorme de plata, sí, sí. Y dice el Herald Football Trophy for 1900 won by English High School by popular vote. Claro. Entonces en el mes de agosto había ya ganado el trofeo, que triplicó los votos del que salió segundo, que fue Quilmes. Claro, el English High School tuvo el triple de votos que Quilmes, que salió segundo. Claro. Entonces, siendo lejos el equipo más popular del momento, consideraban que era una forma de hacerle publicidad al colegio. Entonces, o se retiraban del torneo o cambiaban de nombre. Ahí fue donde se reunieron y decidieron cambiar el nombre por Alumni, claro. Que es el nombre que tienen todas las asociaciones de exalumnos en Estados Unidos, claro. Y en Inglaterra. O sea que Alumni, con el nombre de Alumni es a partir de 1900. No, 1901.
Claro, 1900 ganó English High School Athletic Club, sí. 1901, 1902 sí. y 1903 sí. ganó Alumni. Sí. Es decir, fueron 4 campeonatos seguidos. Sí. La copa era una copa Challenger, claro. que podía quedar en poder del equipo que la ganaba 3 años seguidos o 5 alternados. Sí. Y pero Watson Hutton decidió devolver la copa para que siguiera en juego, porque tenía miedo que estas copas eran muy caras, venían de Europa en barco, tenía miedo que si había que comprar otra copa se pinchara el entusiasmo por el fútbol. Claro. En este momento esa copa la devolvió para que siguiera en juego y en agradecimiento por haber devuelto la copa que nos podíamos haber quedado, nos obsequiaron un trofeo muy bonito por haber ganado el campeonato de primera división en 3 ocasiones sucesivas. Claro, sí. En realidad fueron 4 después, porque en 1904 en 1903 lo volvió a ganar. 1903. Bueno, en la década del 10 fue sin lugar a dudas el equipo más popular y el más ganador. Y bueno, y tuvo una interrupción en 1904, ¿no es así? ¿Quién lo gana en 1904? El campeonato de la Liga. 1904 lo gana Belgrano Athletic. Claro, el actual club de rugby que está ahí en la calle Virrey del Pino, ¿no? Virrey del Pino y Superí, ahí está. Virrey del Pino, sí, a la vuelta del colegio. A la vuelta del colegio, exactamente. Y bueno, pero después vuelve a ganar otro tricampeonato. Sí. Y en 1903, 1904, 1905, 1906 y 1907 gana de vuelta el Alumni y después 1908 otra vez gana Belgrano. Ahí se interrumpe. Y 1909, 9, 10 y 11 gana nuevamente. Claro. Y ahí anuncian que se retiran. Sí. ¿Y cuál fue el motivo de que se retira? Porque siendo un equipo tan ganador, tan competitivo y tan prestigioso, el motivo por el cual se desafilian, porque ahí se desafilian para desaparecer. Para Martín. Sí, el tema es que ya empezaba a aparecer el profesionalismo y ellos no podían competir, era la época del fútbol amateur. Ellos tenían otras actividades. Claro. Sí. Tenían otras actividades, seguro. Y bueno, después cuando... Era la época del fútbol amateur. Claro. En este momento hay en el Museo Histórico Nacional hay una muestra sobre el fútbol que está en realidad desde el mes de enero. Yo lo fui a ver, Estela, fui al museo como apasionado de la historia del deporte en particular y de la historia argentina e internacional en general. Fui al museo en el mes de enero y estaba lo que usted me está mencionando de Alumni. Por eso invitamos a todos los oyentes que se den una escapada al Museo Histórico Nacional que está ahí en el Parque Lezama y van a ver todo lo relacionado a lo que usted está contando. Claro, sí, es una muestra que se inauguró en diciembre y está por terminar. Porque no es, la verdad que vale la pena porque está muy bien montada. Sí. De paso también está bueno ver la muestra sobre San Martín, que está muy bien. Sí, está muy bien. Claro, el Museo Histórico Nacional hay que visitarlo. Aquel que le guste la historia o quiera la Argentina, le recomiendo, si no lo conocen, que más allá de esta exposición transitoria que hay del fútbol, para visitarlo ahí en el Parque Lezama, en el barrio de San Telmo. Es muy recomendable su visita. Y usted me dice que ahora próximamente se tiene fecha de vencimiento la exposición relacionada con el fútbol, ¿no es así? ¿Usted sabe hasta cuándo va a estar la exposición del fútbol y de Alumni? ¿No tiene conocimiento de eso?
Sí, Sí, creo que va a estar hasta fin de agosto. hasta fin de agosto, claro. Y Sí, creo que la levantan a fin de a agosto. fin de Y como agosto. digo, vale Sí, la pena verla sí, no solo por la parte del fútbol, que está muy bien montada, muy bien organizada, claro, sí, sí. sino también las otras muestras permanentes, Sí, sí, sí. como estando en el mes de San Martín, vale la Claro. pena ver Vale. también todos los objetos y cómo está presentada la muestra de San Martín, que esa es permanente, esa es de carácter permanente. Exactamente. Hubo un lamentable suceso hace unos años, bueno, que le robaron El sable. el sable, exactamente. Bueno, después lo recuperaron y todo. Bueno, pero Ahora ese sí, es otro, está el original, es- sí, está el está el original y hay sí, una réplica en Francia, en Boulogne-sur-Mer. en Boulogne-sur-Mer, claro. Volviendo a Alumni, cuando Alumni se desafilia, muchos clubes actualmente de primera división, incluso clubes amateur, que no tienen nada que ver con el fútbol profesional, imitaron los colores de Alumni. Se iban fundando equipos en la década del 10 del siglo XX, en la década del 20, y tenían los colores blancos con rayas verticales rojas en honor al Alumni. Así tenemos que Unión de Santa Fe tiene la camiseta de Alumni, Estudiantes de La Plata, Instituto Atlético Central Córdoba de la ciudad de Córdoba, Talleres de Remedio de Escalada, y acá en Vicente López tenemos un club amigo que es el Club Banco Provincia, que se fundó en 1918 y que tiene los colores igual que Alumni. O sea, era tanta la admiración que despertaba Alumni en esa época que los clubes, practicando fútbol o no, o lo practicaban en forma amateur o profesional después, con el advenimiento del profesionalismo, rescataron los colores de Alumni para hacer el escudo del club y su insignia, y llevar los colores en la camiseta. Hay también, Estela, le quiero preguntar, un club de rugby con el nombre de Alumni, y tiene los mismos colores, nada más que con rayas horizontales. ¿Está relacionado con el colegio también ese club? Efectivamente, este club el club de Alumni de rugby fue fundado en 1951 por un grupo de exalumnos de nuestro colegio que se acercaron a preguntar si les autorizábamos a refundar el Alumni usando el mismo nombre y los mismos colores, pero esta vez como club de rugby. Claro. Rugby, en vida de Watson Hutton, no se jugó al rugby en el colegio. Claro. Se practicaba todo tipo de deportes menos el rugby. Claro. Este grupo de exalumnos pidió autorización para refundarlo, utilizando el nombre y los colores, esta vez como club de rugby, en 1951. Es decir, fue fundado afectivamente estamos ligados, pero no tiene nada que ver con el colegio, el club actual de rugby. Claro. Y bueno, si hablamos de Alumni, no podemos dejar de hablar de los hermanos Brown. Los hermanos Brown fueron alumnos del colegio. ¿Qué me puede decir de la familia Browns y de los hermanos en particular, que eran muchos, no? Eran 11 hermanos varones los Brown. Sí. De ellos, el que más destacó, que era el capitán del equipo, era George Gibson Brown. Eran 11 hermanos varones, todos alumnos del colegio. No llegaron a jugar los 11 que hubieran formado un equipo por sí solo. Sí, pero por la diferencia de edad, obviamente, pero llegaron a jugar 5 o 6 en un mismo partido. Claro. Y ganaban absolutamente todos los campeonatos nacionales, pero cuando competían con equipos del exterior, o perdían o empataban. Y el que pasó a la historia es el partido disputado con un equipo de Sudáfrica que vino al país en 1906 y en la primera fecha que compitieron en fútbol ganaron, el partido de Sudáfrica ganó 14-0 a un combinado universitario. Y al día siguiente jugaban con Alumni. Jugaron en el predio de la Sociedad Esportiva, que
que quedaba donde hoy en día es el campo de polo, en Avenida Libertador y Dorrego. Exactamente, enfrente del hipódromo de Palermo, tal cual, ahí justo. Exactamente. Para ubicarlo geográficamente, sí. Ahí se jugó el partido y ganó el Alumni por 1-0. Había mucha expectativa porque, como le digo, el día anterior los sudafricanos habían ganado 14-0. Claro, sí. Fue un partido que convocó muchísima gente, inclusive el presidente de la República, Figueroa Alcorta, estuvo presente en el partido. Claro. Y fue una gran algarabía cuando Alumni convirtió el gol. Claro. Y terminó ganando 1-0. Claro. Volvemos a ubicarlo en contexto. Vamos a ubicarlo en contexto a los oyentes. Usted me está nombrando a Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta era el vicepresidente de Manuel Quintana, porque la fórmula presidencial por el periodo constitucional 1904-1910 era Manuel Quintana Figueroa Alcorta como vicepresidente. En 1906, en los primeros meses de 1906, fallece Manuel Quintana y lo reemplaza Figueroa Alcorta como presidente de la Nación hasta que cumple el mandato en 1910. Bueno, uno de los ilustres espectadores de ese partido era el presidente Figueroa Alcorta, donde, bueno, habrá sido un acontecimiento que un equipo argentino derrotara a un equipo extranjero, en este caso un equipo de Sudáfrica. Pasó a la historia ese evento, porque fue la primera oportunidad en que un equipo nacional venció a uno extranjero. Claro. Y tenía un hijo, ¿no? Que era deportista y jugaba al fútbol, ¿no? ¿También? Watson Hutton tuvo 3 hijos de su primer matrimonio. Sí. Arnoldo Watson Hutton, que fue jugador de fútbol, jugó para el seleccionado nacional varias veces también. Sí. Y dos hijas, Mabel y Edith. Sí. El varón, en realidad, en cierta forma, defraudó al padre en el sentido de que el padre vivía el deporte como un complemento de la educación. Claro, en cambio, el hijo se dedicó exclusivamente al fútbol, por más que lo mandaron a Escocia, estuvo en la universidad, en la Facultad de Medicina, pero regresó al país sin graduarse y simplemente se dedicó al fútbol. Y estuvo casado, el único hijo varón, se casó con una sobrina de Julio Argentino Roca. Y es el único de la familia que está sepultado en el cementerio de la Recoleta, en el panteón de Julio Argentino Roca. Mire usted, qué interesante. Es el único, lo que me está contando. El resto de la familia están todos en el cementerio británico de Chacarita. También para ubicarlo en contexto, cuando el padre vino al país en el año 1882, era durante la primera presidencia de Roca, que fue entre 1880 y 1886. Y bueno, y cuando se funda el Alumni y el club del colegio, fue durante la segunda presidencia de Roca, que fue entre 1898 y 1904. Y ahora es muy importante el dato que me aporta, que su hijo se casó con una sobrina de Roca y está enterrado en el panteón familiar de la familia Roca en la Recoleta. ¿No es así? Es así. Exactamente, sí. Y los restos de... Y no tuvo descendencia el hijo, así que los descendientes que hay de Watson Hutton no son del mismo apellido. Son de las hijas. Claro. Se perdió el apellido paterno, claro. Claro, los descendientes son de las hijas, sí, exacto. Y bueno, y deja el fútbol. ¿Y en qué año fallece Alexander? ¿En qué año fallece? Watson Hutton fallece en 1936. Sí. Y el mismo año fallece también Jorge Brown, el capitán del Alumni. El capitán del Alumni falleció en enero del 36 y Watson Hutton falleció
el 9 de marzo del 36, claro. así que bastante Sí. seguido. Y los dos están enterrados en el cementerio británico de Chacarita. De Chacarita. Y usted me dijo que se casó en segundas nupcias donde no tuvo hijo, sino que los hijos los tuvo con la primera esposa. ¿Quién fue la primera esposa, Estela? Margaret Butch era una docente sí. que había enseñado con él en un mismo colegio en Edimburgo. Sí. Y cuando a él lo contratan del San Andrés, sí. Él manifiesta que para los grados inferiores, para los chiquitos más pequeños, era conveniente tener una maestra. Y entonces propone a Margaret Butch Claro. como maestra, y estuvieron esos 2 años, él como director y ella como maestra en el San Andrés. El 1 de febrero del 84 fundan el colegio, Sí. y en marzo del 85, es decir, un año después de fundar el colegio, se casan acá en Sí. la iglesia presbiteriana. Claro. Ella falleció muy joven, Sí. tanto que la nena más chiquita no había cumplido los 3 años todavía. Claro, muy joven. Sí, Y él, con los años, unos Sí. 7 u 8 años después, en 1902, Sí. se casa con Catherine Waters. Claro. Y están Sí. sepultados todos en Chacarita, en el cementerio británico. En el cementerio británico. Bueno, hay visitas guiadas para el cementerio británico. Es muy importante. Sería interesante también los oyentes que nos están escuchando en este momento, ahí donde entre otras personalidades se encuentra la familia de Alexander Watson Hobson. Estela, la verdad que ha sido un placer hablar con usted. Es un placer. También está enterrada en el cementerio británico Cecilia Grison. Claro, la primera médica argentina. Claro, la primera médica que ahora está en el billete de 2000. Claro, exactamente. Está enterrada ahí, y también es un sepulcro histórico. Claro, la primera médica argentina, sí. Y están también 4 de las maestras que trajo Sarmiento, claro. También están en ese cementerio. Claro. De Chacarita. Bueno, habíamos dicho que ubicarnos en contexto y que en educación estaba todo por hacerse. Sarmiento, durante su presidencia, contrata maestras normales y vienen de Estados Unidos. Y era tanto el interés que tenían Sarmiento en la educación que las contrata y les paga un sueldo muy considerable porque se tenían que trasladar del norte al sur, al país más austral del mundo. Y bueno, y crea las escuelas normales que se desparraman por todo el país, la escuela normal de Paraná, en fin, de todos lados, porque no había maestros, había que formar a los maestros, porque bueno, el censo que había hecho había arrojado un alto porcentaje de analfabetos. En esa época se fue formando la Argentina con el flujo de inmigrantes, donde no solamente vinieron los inmigrantes que venían a trabajar la tierra con el músculo, sino también venían aquellos trabajadores para educar al pueblo argentino, porque estaba todo por hacerse. O sea, Argentina es un país relativamente joven por el continente donde está ubicado, es el país más austral del mundo, y en esa época donde el señor que estamos haciendo referencia vino al país, estaba todo por hacerse. Y fueron pioneros realmente, fueron pioneros en la educación en este sentido. En este sentido yo creo que el fútbol profesional es un dato anecdótico. Lo que realmente dejó el legado para la posteridad es la educación, que en los años después Argentina fue considerado como uno de los países más avanzados en el concierto de las naciones del mundo. Bueno, Estela, la verdad que ha sido un placer hablar con usted y bueno, hablar de todo lo que nos gusta, de la historia en particular y de la historia del deporte en general también en este caso. Nos lo veremos a ver pronto porque bueno, fue un placer conocerla y yo recomiendo a aquel vecino del barrio de Belgrano, aquel vecino acá de Olivos, si puede ir a visitar el museo que está ahí en el colegio, cómo tiene que hacer para concurrir al museo que tiene el colegio ahí en la calle Melián y Sucre, entre Sucre y Pampa. Exactamente. Bueno, pueden contactarse con el colegio y convenar una entrevista. De hecho,
periódicamente, bastante seguido, y sobre todo este año que hemos salido campeones del mundo. Claro. Siempre hay gente, historiadores o gente del deporte, que siempre llaman por teléfono para combinar una entrevista y poder conocer el museo. Claro. Bueno, los oyentes están invitados, bueno, para contactarse vía telefónica o vía mail con el colegio para, si quieren conocer, digamos, el colegio ese que está ahí en el barrio de Belgrano R, tan prestigioso, y que bueno, me dijo que se fundó en 1884. 1884. O sea que tiene 139 años. 139 años, ahí está. Bueno. La AFA acaba de festejar los 130. Los 130 años. Por eso... No, 130. Por eso 130, la pelota sí, esta, Argentum 1893, claro, hace referencia al año de fundación. Y hablando del año de fundación, 1893, sí, la AFA considera su comienzo con la liga que fundó Watson Hudson. claro. Pero 1893 fue el año que también falleció su esposa, la madre de sus hijos. Claro, sí. No sé cómo hacía, evidentemente era polifacético, sí, porque pudo cuidar a su esposa que estuvo enferma y falleció en agosto de ese año. Pudo fundar lo que hoy es la AFA. En el verano, la AFA, bueno, la Liga en realidad, se fundó el 21 de febrero de 1893. Sí. Y él también dirigía el colegio, sí, y él, tengo los libros de puño y letra de Watson Hudson, sí, él escribía los papeles de exámenes para todas las materias, sí, los escribía él, inclusive exámenes sobre historia argentina, geografía argentina, gramática castellana. claro. De golpe hay algunos que dicen clasificar las siguientes palabras sí, en sí, graves, agudas o esdrújulas, según la acentuación, pero era un extranjero que hacía pocos años que estaba en el país, sí, y cómo hacía para hacer todo, es decir, los papeles de exámenes, cuidar a su esposa. Y con hijos pequeños también, ¿no? Porque en ese entonces tenían los hijos muy pequeños. Bueno, la verdad que un verdadero pionero también de la educación, ¿no? Bueno, ha sido un gusto, Estela, la verdad que nos hemos deleitado con su exposición, y bueno, próximamente la voy a volver a llamar porque esto da para más todavía. Un abrazo grande y muchas gracias por su atención.